Hola. Bueno, vamos a continuar con la actividad de la jornada de hoy. Es decir, hemos invitado a otros docentes, a otros expositores, y por cuestiones de agenda no han podido estar acá en forma presencial, pero quisieron estar y van a estar en los videos que nos remitieron. Algunos se hicieron acá en la facultad y otros fueron efectivamente remitidos desde el lugar de origen de los docentes. En primer lugar va a exponer el doctor Néstor Pedro Sagüez, luego va a hablar la doctora Noemí Nicolau, seguidamente la doctora Aida Kemelmacher, y por último, y va a cerrar la jornada de hoy, el bloque de la mañana, la doctora Dabove, que también es docente de la carrera. Obviamente, al no estar los docentes, con ellos no vamos a poder hacer el intercambio de preguntas, pero cualquier duda o pregunta en relación a la exposición de ellos me la hacen llegar por correo, que yo los pongo en contacto con los docentes. Es un verdadero placer charlar a través de estos medios técnicos con los asistentes al doctorado de esta querida Universidad Nacional de Rosario. El tema es cuáles pueden ser algunos posibles puntos de tesis desde la perspectiva mía, es decir, derecho político, constitucional o procesal constitucional. Pero antes quería dar tres recetas para elegir un tema de tesis. Y son tres requisitos, a mi entender, que hay que cubrir para encarar un trabajo de tal tipo. El primero, elegir un tema corto. ¿Por qué? La tesis tiene que agotar la bibliografía y la jurisprudencia que pueda existir sobre el tema que se está enfocando. Por lo tanto, si el tema de tesis es muy extenso, no va a haber tiempo suficiente como para cubrir adecuadamente el recaudo que les comentaba. Una tesis sobre un tema muy amplio va a concluir normalmente como una tesis superficial. En cambio, si se centra en uno, dos o tres aspectos bien esenciales, bien puntuales, bien específicos, ahí sí ya estamos bien ubicados y el doctorando va a poder auscultar, profundizar en detalle todo lo que quiere ver. Entonces, primera observación, un tema muy concreto. La segunda cuestión a tener en cuenta es que el tema guste al doctorando, más que gustar, que lo apasione, porque la tesis implica un esfuerzo. Un esfuerzo implica también un acto de perseverancia durante un tiempo determinado, y eso, si el tema no enamora al doctorando o a la doctoranda, pues no va a llegar a buen puerto. Por eso, cuando me hablan de sugerir algún tema, con gusto los sugiero, pero la respuesta definitiva corresponde a quien va a hacer la tesis. Más aún, generalmente, como ustedes saben, he dirigido la carrera de doctorado en otra facultad durante alrededor de 8 años. El camino que yo seguía era el inverso. Le preguntaba al doctorando o doctoranda, a ver, ¿a qué temas a usted le gustan? Entonces, con esa selección preliminar hecha por el propio doctorando, más tarde aterrizábamos en ya una temática de tesis bien puntual. Entonces, tema corto. En segundo lugar, tema que enamore a quien lo va a hacer, a quien lo va a encarar. El tercer recaudo es también importante, es decisivo en el orden de las cosas prácticas, y es elegir un tema posible. ¿Qué quiero decir con esto de tema posible? Posible significa una tesis que se pueda realizar en un tiempo razonable, no demasiado extenso. Y para eso, partiendo ya de un tema concreto, tenemos que atender las condiciones o las exigencias que puede despertar algún tema concreto de tesis. Por ejemplo, algunas tesis demandan el conocimiento, el manejo de una lengua extranjera.
tal supuesto, si quien va a realizar una tesis no controla debidamente este pivote idiomático de la tesis, pues va a tener serias dificultades y seguramente la calidad de la tesis se va a resentir. Aclaremos, no siempre un tema de tesis exige conocimiento de lenguas extranjeras, pero algunos temas sí, sobre todo si son temas puntuales de derecho comparado que no sean hispanoamericano o latinoamericano. Estos se manejan generalmente en español. Pero la barrera idiomática, el muro lingüístico, es muy importante. Otro recaudo es el tema del acceso a la bibliografía y a la jurisprudencia. Es decir, actualmente eso en parte se ha resuelto con los recursos propios de una computadora, pero no siempre la computadora está disponible o no siempre está acoplada a ella el material informativo que uno necesita. Argentina tiene además dificultades de adquisición y de compra de libros extranjeros. Y otro factor también muy importante a tener en cuenta es el lugar donde reside el doctorando. Por ejemplo, quien esté en Buenos Aires va a tener seguramente un acceso mucho más fácil a bibliotecas muy bien nutridas. Quien está en el interior, en algunas ciudades de significación, el tema tal vez se va superando. Pero quien resida en lugares más bien pequeños, el acceso a la bibliografía va a ser difícil. Claro que sí, hay modos de solución. Uno es trasladarse a una ciudad importante o a una ciudad con bibliotecas significativas y trabajar allí. Eso es cierto. Pero no todos pueden hacerlo. Algunas veces hay condicionamientos laborales, especialmente, que van limitando esa alternativa de trasladarse a otra sede para acceder a una bibliografía. El doctorando tiene que asumir que una tesis, para ser buena, normalmente va a demandar introducirse en un campo doctrinario y jurisprudencial muy amplio. Curiosamente, hay, digamos así, especializaciones donde ese acceso es más simple. Por ejemplo, quien quiera trabajar sobre la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, eso normalmente se puede ingresar sin problemas a la red pertinente. Con la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina, el tema también está en parte allanado, aunque hay dificultades porque algunas veces ciertos fallos no se publican o no se accede fácilmente a ellos por internet o no se los ubica, algunas veces hasta por defecto de clasificación. Consecuentemente, aparte del idioma, destaco la cuestión de la bibliografía y el acceso a jurisprudencia. En Argentina, como ustedes saben, hay 2 o 3 obras, 2 o 3 textos de jurisprudencia que son clásicos, como Jurisprudencia Argentina, la ley, el derecho, y otros también relevantes, que pueden ser muy importantes en determinadas especialidades. Hay ciudades donde, curiosamente, algunas de estas 3 obras más divulgadas que mencioné hace un minuto no llegan. Es decir, algunas ciudades no tienen disponibilidad sencilla o accesible en estas 3 revistas a las que me refiero. Pero ahí el doctorando va a tener que tener la precaución de entonces constituirse en alguna biblioteca que sí disponga de este material. Esta es una parte decisiva para la elaboración de una buena tesis. Hay también otro factor cruel, tiránico, el tiempo, en el sentido que hay doctorandos que tienen a lo mejor una intensa actividad profesional y el tiempo, por lo tanto, no le es abundante. Esto también
puede incidir mucho en saber escoger un tema de tesis que tenga la bibliografía concentrada o que no demande un esfuerzo temporal demasiado. Porque hay temas que por sus características exigen más horas de estudio, más horas de concentración, y otros temas, en cambio, eso es más simple, o se encuentra más simplificado y por lo tanto resulta más fácil de elaborar. Ahora también hay doctorandos que disponen algunas veces de becas o subsidios del CONICET o de otros organismos y que por lo tanto tienen mucho más tiempo. Aleluya. En tal caso, naturalmente, el problema cronológico se desinflama. Bien, les he enumerado estas tres características de tema concreto, de tema que entusiasme al que se va a dedicar, y el tema de las posibilidades y condicionamientos geográficos, idiomáticos, temporales, bibliográficos, etc. Por último, y ya con esto termino con las prevenciones o las aclaraciones preliminares, una cosa interesante que debe tener en cuenta el doctorando es si posteriormente piensa publicar la tesis, abordar también un tema publicable. Esto no es un factor indispensable para aprobar la tesis. La tesis puede ser aprobada y con una excelente calificación y el tema no ser publicado porque no tiene mercado. Pero si el doctorando aspira a acceder al público a través de la tesis, que es una ambición totalmente legítima y aceptable, será conveniente que medite qué es o cuál puede ser después la receptividad de una tesis por una editorial. Tengo dos experiencias muy concretas. Una, la de una tesis doctoral de un amigo que mereció un sobresaliente y que resultó excelente, pero por el tipo de tema abordado y la extensión que tenía, que eran 900 páginas o más, las posibilidades editoriales fueron mínimas. Y tengo un trabajo mío, que no es tesis, pero es un libro que por su característica peculiar de centrarse en un asunto de historia de las ideas políticas, no obstante que el libro no es largo, no tiene mercado para su publicación, aun cuando uno renunciara a los derechos de autor. Es decir, estos son factores también interesantes a meditar y a meditar cuando se selecciona un tema de tesis. Bien, con estas prevenciones me voy a detener a ver en un menú de posibles temas de tesis. En asuntos concernientes al derecho constitucional, al derecho procesal constitucional, tenemos que dividir dos grandes áreas en materia de tesis. Aquellas donde el doctorando plantea una reforma constitucional, federal, por ejemplo, o temas donde esa reforma constitucional no es exigible, o sea que se va a manejar con el texto constitucional en vigor. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque Argentina tiene una constitución federal muy rígida, llamada no pétrea, pero sí semipétrea, y la prueba es que muy pocas veces, en más de 150 años, fue modificada. Presentar una tesis doctoral que exija una reforma constitucional puede tener un gran mérito teórico, pero linda generalmente con la utopía, porque pensar en una reforma constitucional agible, factible en el orden nacional en nuestro país es una posibilidad remota. Por lo tanto, es bueno que el doctorando se ubique y diga y se autointerrogue en el sentido de si desea formular una tesis con un margen de concreción y de realización aceptable o, por el contrario, con un margen muy abstracto y muy teórico. Bien,
¿Cuáles son algunos temas? Yo voy a mencionar 2 o 3 nomás que pueden interesar en los actuales momentos. Estamos hablando del año 2016, sus comienzos. Bien, hay un punto que ha constituido una verdadera revolución en el mundo del derecho público y es la doctrina del control de convencionalidad, que, como ustedes saben, no es una doctrina, no es solamente una teoría, es un imperativo que hoy la Corte Interamericana de Derechos Humanos demanda que sea cumplido por los jueces nacionales, pero no solamente por los jueces, sino en los últimos fallos la Corte Interamericana muy ambiciosamente habla de todos los órganos del Estado, especialmente los más vinculados con la Administración de Justicia. Bien, sobre ese punto hay el control de convencionalidad, hay 2 o 3 áreas poco exploradas y bastante puntuales, bastante concretas. Por ejemplo, una es el control legislativo de convencionalidad, es decir, que le está requiriendo la Corte Interamericana a los órganos que emiten normas, que pueden ser el legislador ordinario, pero también el legislador constituyente, también el Poder Ejecutivo, cuando pronuncia decretos de cualquier índole, y aún en ciertos países, inclusive el nuestro, el Consejo de la Magistratura o la Corte Suprema tienen roles legisferantes, para decirlo más finamente, tienen papeles nomogenéticos. Bueno, pues bien, esto es un tema importante y no del todo explotado. Le he dedicado un par de artículos, pero hay mucho más por escribir. Entonces, estoy hablando del control legislativo, o mejor dicho, legisferante de convencionalidad. También en este mismo plano, otro es el control ejecutivo y administrativo de convencionalidad, es decir, el control que puede realizar el presidente o los ministros o las autoridades administrativas en el seno de sus recintos respectivos, en sus oficinas, en sus departamentos, y especialmente en los procedimientos y en los procesos administrativos. Ahí también es importante el asunto, puesto que se puede llegar, por vía de hipótesis, al tema de la inaplicación por órganos administrativos de normas inconvencionales, o sea, contrarias a las convenciones que en materia de derechos humanos ha firmado un Estado. Esto es un tema amplio y corto al mismo tiempo, de sumo futuro, de sumo interés y también de índole significativamente práctica. Dentro del control de convencionalidad hay otra cuestión muy polémica, muy debatida, muy rebatida también, que es la doctrina del margen de apreciación nacional. Esa doctrina que viene de Europa, no es de factura local, pero bueno, ya ha aterrizado en nuestros escenarios jurídicos. Esa doctrina postula que en la aplicación, en el funcionamiento de los derechos humanos, se tengan en cuenta las particularidades, la idiosincrasia, las costumbres, los requerimientos, las condiciones de los estados locales, con lo cual la incógnita, el tema a discutir es si los derechos humanos tendrían el mismo grado de vigencia en todo un sistema, por ejemplo en el sistema interamericano de derechos humanos, si la libertad de expresión tendría el mismo comportamiento en Bolivia que en Costa Rica o que en Argentina. Son preguntas al azar. Bien, esto ha provocado un gran debate entre los partidarios de la aplicación del margen de apreciación nacional y quienes son renuentes a eso. Y bueno, es un asunto que motivaría un tema de tesis. Ya hay bibliografía sobre el tema, hace unos años no existía, pero bueno, ahora ya se puede trabajar con ciertos detalles sobre ello. Otro tema en derecho constitucional que me parece es de permanente actualidad y de permanente revolución, de permanente
polémica es interpretación constitucional. Interpretación constitucional es un punto decisivo para la operatividad, para el éxito o para el fracaso de una constitución. La interpretación constitucional puede afianzar el mensaje del constituyente o puede traicionarlo. Puede adaptarlo al correr de los tiempos o, por el contrario, puede cosificarlo al momento en que se emitió la regla constitucional a través de una interpretación crudamente estática o preservacionista. Pero también el tema del control de interpretación constitucional nos plantea hoy capítulos de sumo interés, como por ejemplo la llamada interpretación democrática de la Constitución, que provoca varios interrogantes. Por ejemplo, en qué medida los jueces o los operadores constitucionales deben seguir a la opinión pública, si es factible que la communis opinio, la opinión colectiva, pueda interferir en el ámbito de las acciones íntimas, o por el contrario, si las acciones privadas están blindadas contra esa opinión colectiva. Y un tema que está desarrollado bastante por la jurisprudencia de nuestra Corte es la doctrina de la interpretación consecuencialista de la Constitución. Es decir, si los jueces, cuando interpretan la Constitución, deben meditar los efectos sociales que produce una sentencia y en base a eso rectificar o confirmar o modular una interpretación realizada con el método clásico de interpretación literal, histórica o teleológica. En nuestra Corte Suprema, en varios casos, no ha aplicado una declaración de inconstitucionalidad de inmediato por los efectos nocivos que tendría esa declaración de inconstitucionalidad, y la ha postergado a ciertos periodos, un año o varios meses más, a los fines de precisamente impedir una especie de crash, una especie de impacto negativo, meteorítico en la realidad argentina por la aplicación irrestricta y robótica de una declaración de inconstitucionalidad. Este es un tema para el debate muy atractivo, muy lindo. Es un tema que años atrás no se manejaba, pero que a partir de los años 60, 50 más o menos, la llamada interpretación previsora o interpretación consecuencialista de la Constitución, que oficialmente está aceptada por nuestra Corte Suprema, está sobre el tapete. Bien, y finalmente, dentro de los muchos temas que hay uno que hoy día preocupa mucho a la sociedad argentina y sobre el que siempre se puede escribir, y es el de la independencia del Poder Judicial. En el caso argentino, como ustedes saben, hoy, 2016, es uno de los puntos más acuciantes, uno de los temas más hablados por la gente, por los medios de difusión, por los partidos, por los jueces también. No hay duda que queremos una judicatura imparcial e independiente que, aparte de consideraciones doctrinarias, es una exigencia del artículo 8º del Pacto de San José de Costa Rica. Pero el tema es cómo se logra una genuina imparcialidad e independencia de los jueces. Y esto provoca varios interrogantes. Este tema tiene una variable, una manifestación en el orden normativo, pero después otra en el orden de las realidades. Una interesante pregunta es si con la Constitución Federal vigente podemos tener una judicatura independiente o no. Esto se conecta con la cuestión de la integración del Consejo de la Magistratura, las cuotas de poder, los cupos de poder en el seno del Consejo, cosa que ha provocado en la Argentina nada más y nada menos que 4 leyes en un lapso relativamente corto, leyes que han
regulado de manera distinta a la integración del Consejo y alguna de las cuales fue declarada incluso inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Averiguar cuál es el punto de equilibrio que demanda la Constitución para garantizar la presencia de jueces, abogados, personalidades del ámbito académico y artístico, y científico, me traicionó el subconsciente, o legisladores en el seno de ese Consejo. ¿Es razonable eso? ¿Y cuáles serían los cupos, las alícuotas que cada uno de estos grupos tendría que tener a fines de garantizar concursos realmente objetivos de selección? La conclusión podría ser, por el doctorando, que con el marco constitucional en vigor no alcanzaremos el sueño de una justicia imparcial e independiente. O por el contrario, que sí, que es factible dentro de ciertas pautas de rectificación del esquema o del dispositivo hoy vigente. Bien, me he referido a estos puntos porque hoy me han llamado más la atención, pero el derecho constitucional es amplísimo y el panorama muy abierto. Son solamente pautas para pensar. Hay mucho más también, un tema que no quería dejar en el tintero, es las leyes faltantes en nuestro escenario jurídico para cumplir debidamente con el mensaje constitucional de la reforma de 1994. Por ejemplo, la ley de coparticipación, ¿no?, que es una norma tan importante que por su significación no se ha dictado y será difícil que se dicte pronto, no obstante el imperativo constitucional que al respecto sentó el constituyente. Y bueno, por último, también conviene alertar que en materia de derechos personales tenemos una amplitud, se ha abierto el abanico de derechos con la categoría de los que se llaman hoy derechos emergentes, como el derecho a la autodeterminación informativa, por ejemplo, o el derecho al agua. Estoy hablando de derechos de muy variada factura. Esto amplía el escenario de los derechos hasta, claro, plantear en términos más críticos por algunos la posibilidad de la saturación de los derechos y por último el triste panorama, que habrá que ver si es cierto o falso, de los llamados derechos imposibles. Estoy hablando ya para una audiencia adulta, una audiencia de posgrado, donde los problemas no se resuelven callándose, sino poniéndolos sobre la mesa y discutiendo sobre ellos. Finalmente, no quiero dejar de concluir sin felicitar a quienes han emprendido el camino del doctorado en Derecho, cosa que revela un muy elogiable deseo de superación y de servicio a nuestra cultura universitaria. Reitero mi agradecimiento por estar aquí y les deseo el mayor éxito en esta empresa. Muy amables. Hola, muy buenas tardes. Estoy aquí a pedido del doctor Soto para tener con ustedes algún pequeño, no podríamos decir diálogo, sino algún mensaje relativo a cómo trabajar en la investigación para un doctorado. Me ha parecido muy conveniente citar entonces a Edgar Morin en un artículo muy interesante que ustedes pueden encontrar en internet. Él lo hizo para la UNESCO cuando se le preguntó sobre los nuevos saberes que requería la educación del futuro. Fue cuando estaba por empezar el siglo XXI, pero realmente todo lo que dice Edgar Morin ahí nos sirve para hoy, aunque ya llevamos
más de una década en este nuevo en este nuevo siglo, en este nuevo milenio incluso, porque me parecen muy adecuadas para la gente que quiera hacer investigación en un doctorado. Él dice que la vida, a diferencia de los crucigramas, comprende casos sin definición, casos con falsas definiciones y especialmente la ausencia de un marco general cerrado. Esto es muy bueno porque lo que nosotros tenemos que hacer cuando estamos en un doctorado es precisamente partir de lo que Edgar Morin llama las grandes incertidumbres con las que nosotros nos podemos encontrar. Él dice que las ciencias nos han hecho adquirir muchas certezas, pero de la misma manera nos han revelado innumerables campos de incertidumbre. Sostiene entonces que la educación debería comprender la enseñanza de las incertidumbres que han aparecido prácticamente en todas las ciencias. Sostiene que se tendría que enseñar principios de estrategia que permitan afrontar los riesgos, lo inesperado, lo incierto, y modificar su desarrollo en virtud de las informaciones adquiridas en el camino. Es necesario, dice él, fíjense qué preciosa frase, aprender a navegar en un océano de incertidumbres a través de los archipiélagos de la certeza. Estos, es decir, entonces nosotros en un seminario del doctorado vamos a partir, sí, es cierto, de las certezas que nos dan toda la bibliografía que podamos leer, consultar, etcétera. Pero vamos a tener que aprender a navegar a partir de este archipiélago de certeza en los grandes océanos de las incertidumbres o de las incertezas. Para él también estas certezas recién pueden aparecer cuando el análisis que hacemos de los problemas es sistémico, porque la realidad no puede ser mirada desde una sola perspectiva. Si yo aterrizo, si traigo todas estas pequeñas grandes frases de Morin que yo he sintetizado de su trabajo a la tarea que ustedes tienen que realizar en un doctorado y lo llevo a un tema típico como puede ser, por ejemplo, un tema jurídico, imaginemos la autonomía de la mujer. Jurídicamente nosotros sabemos que hoy no puede ser discutida la igualdad jurídica de la mujer, etcétera, etcétera. Pero esos son los campos de la certeza, ¿sí? Hoy, a diferencia de lo que ocurría antes, las mujeres votamos, las mujeres tenemos los mismos derechos que los hombres, etcétera, etcétera. Pero vamos a ver que esta noción de la autonomía puede ingresar en estos océanos de las incertezas cuando empiezo a hablar de temas estrictamente vinculados a la mujer, pero que, según algunos, entran en conflicto con derechos de otros. Por ejemplo, la autonomía para procrear, pero también la autonomía para no procrear. Hay algunos autores, como mi querido amigo, el doctor Daniel Borrillo, que sostiene, por ejemplo, que Francia, en su legislación, tiene una gran contradicción, porque por un lado admite la autonomía de la mujer para no procrear, cuando las leyes admiten la interrupción del embarazo, obviamente, dentro de ciertos plazos o dentro de ciertos límites, y que, en cambio, no admiten esa misma autonomía para el caso de la procreación, porque, por ejemplo, la gestación por sustitución no está permitida. Entonces, él dice, creemos en la autonomía de la mujer para poder interrumpir un embarazo cuando ella lo estime necesario para su salud física, psíquica, etcétera, pero no creemos en la autonomía que pueda tener una mujer para prestar su propio cuerpo para gestar por otro. Si nosotros, por ejemplo, pensamos en los casos de violencia contra la mujer,
algunas legislaciones sostienen que si la mujer mayor de edad, plenamente capaz, no denuncia, otro puede denunciar por ella. Es decir, que ella no puede mantener en el ámbito de su propia privacidad un flagelo tan grande como es la violencia de género, la violencia contra la mujer. Dentro de esta misma línea, por ejemplo, algunos sostienen, y así lo ha sostenido nuestra propia Corte de la Nación, que esa autonomía de la mujer no sería posible para aplicar figuras del proceso penal como puede ser, por ejemplo, la probation. Se entiende que la Convención Belén do Pará impide que podamos llegar a estos acuerdos negociados para que pueda concluir por otra vía que no sea típicamente la condena un proceso penal cuando existe violencia contra la mujer. Y si yo sigo en esta línea de autonomía de la mujer, podría también estar discutiendo prohibiciones existentes respecto de la vestimenta. Supongamos esta mujer que quiere llevar una burka que la tapa desde la cabeza hasta los pies, que solamente se le ve en sus ojos. Bueno, algunos podrían estar sosteniendo la mujer es dueña de vestirse de esa manera, su voluntad debe ser respetada. Por el contrario, otros pueden llegar a pensar no se trata de la autonomía porque esta mujer realmente no está posicionada en una situación de poder suficiente como para poder rechazar esa cultura impuesta. En esta línea de la autonomía, estoy tomando un ejemplo de una figura típica del derecho, porque todos sabemos que autonomía prácticamente podríamos decir que es sinónimo de libertad, y si hay algo fundamental al derecho es la libertad. En esta misma línea, por ejemplo, podríamos estar sosteniendo que esta autonomía personal no impediría a la mujer aceptar un régimen familiar en el que puede haber varias mujeres y un solo hombre. Otros sostendrían, no, la lucha por el empoderamiento de la mujer impide que el Estado reconozca que puede haber un matrimonio de un hombre con muchas mujeres. Pero si seguimos andando, también podríamos encontrarnos con casos todavía menos claros, como es el que ya estamos viendo, que se ha producido en el Brasil, en el que 3 mujeres pretenden y lograron casarse porque sostienen que el doble vínculo no debe ser un impedimento. En esto, claro está, la autonomía enfrenta reglas que provienen de la religión, pero que muchas veces están incorporadas al propio ordenamiento. Es decir, muchos sistemas, incluso laicos, recogen criterios que vinieron impuestos desde las religiones. Entonces, ¿qué quiero significar con esto hasta aquí? Quiero mostrarles a ustedes que nociones típicamente jurídicas como son las de la autonomía nos hacen ingresar en estos tremendos terrenos de las incertezas para dar soluciones jurídicas a temas que hoy son cotidianos en la discusión de nuestra sociedad. Si yo llevo este concepto de la autonomía a los niños y a los adolescentes, sabemos que de la Convención Internacional de los Derechos del Niño surge esta noción de autonomía progresiva de los niños y de los adolescentes. Ahora, ¿en qué campos debo yo admitir esa autonomía progresiva y en cuáles no? Por ejemplo, ustedes saben, el Código Civil y Comercial, en su artículo 26, ha adelantado la mayoría de edad
de una persona para los actos sobre su propio cuerpo. Y entre los 13 y los 16 años presume, ¿sí?, que esta persona se encuentra en una situación de madurez suficiente para decidir sobre determinados actos, siempre y cuando no pongan en riesgo su salud, etcétera, etcétera. E incluso a partir de los 16 hay un adelantamiento de esta mayoría de edad. Pues bien, esta noción de autonomía progresiva ha sido puesta en duda en una sentencia dictada no hace mucho tiempo, en el que una adolescente, incluso en presencia de su mamá y de su novio, acepta que se le tomen imágenes para ser publicadas en una revista pornográfica. Después, ¿no es cierto?, el contrato se ha celebrado, se han captado las imágenes, incluso en un taller mecánico. Ustedes se podrán imaginar que no es el lugar más adecuado como para mantener actitudes demasiado mojigatas ni nada por el estilo. Lo cierto es que esta persona, ¿no es cierto?, celebra este contrato, la adolescente que ya tiene 17 años, incluso está próxima a los 18, con su mamá, y va con su mamá incluso el día de las tomas de las imágenes. Pero después, ella misma, cuando ya ha llegado a la mayoría de edad, plantea la nulidad del contrato. La nulidad del contrato porque afecta su imagen, etcétera, etcétera. Hay muchas cosas que los adolescentes hacen, ustedes saben, por ejemplo, a través especialmente de las redes sociales, en las que después hay mucho para arrepentirse respecto de la imagen y de otros derechos de la personalidad. El demandado, o sea, la empresa de la revista pornográfica, sostiene que si en el nuevo Código Civil y Comercial esta menor puede decidir después de los 16 años sobre los actos que afectan a su propio cuerpo, también estaría en condiciones de celebrar un contrato como el que se había celebrado para la captación de una imagen, que la captación de la imagen sería mucho menos que los actos del propio cuerpo. La Cámara, con buen criterio, sostiene que el artículo 26 lo que hace es otorgar a la persona menor de edad autonomía suficiente para decidir sobre los actos que son de cuidado del propio cuerpo, pero no para este tipo de contrataciones que, lejos de ser cuidado o en beneficio de la persona menor de edad, la someten ahora aquí al poder del mercado, si ustedes quieren, y que la presencia de la madre y del novio inclusive de ninguna manera convalidaba la nulidad de este contrato. Bueno, como ustedes ven entonces, una noción clásica, podríamos decir, como la de la autonomía, hoy se muestra en estos mares de la incertidumbre que nosotros podríamos hacer importantes investigaciones. Yo le estoy dando un mero ejemplo para ver cómo podemos seguir evolucionando sobre esta que es una noción básica para el derecho. Ahora, cuando estos temas se plantean en la sede judicial, todos también sabemos cuánta carga de ideología tienen las sentencias judiciales que resuelven sobre estos puntos. Ni qué hablar de la interrupción del embarazo, con la que hemos empezado nuestra charla, sobre la reproducción humana asistida. Son temas sumamente cargados de ideología. Entonces, aquí el tema es hasta dónde los preconceptos culturales inciden en las decisiones judiciales sobre estos temas que son hoy tan caros al derecho, porque hacen efectivamente al ejercicio de nuestras propias libertades. Yo muchas veces a los alumnos que cursan el doctorado los incito a que estudien las sentencias judiciales para extraer de ellas hasta dónde los preconceptos
de los jueces han incidido en las decisiones. Es decir, ¿dónde están los valores constitucionales? ¿Dónde están los valores de este bloque de constitucionalidad, donde nosotros tenemos integrados todos estos derechos humanos? Y cómo ese bloque de constitucionalidad está a su vez contaminado en el momento de decidir por este preconcepto cultural que el juez tiene. En este sentido, y para concluir este breve encuentro que he tenido con ustedes, me gustaría recordar un verdadero leading case, que fue el caso Santa Coloma contra Ferrocarriles. Como ustedes recordarán, este es un caso en el que en un accidente ferroviario mueren 3 hijas de un matrimonio, de personas que pertenecían a una clase media alta, desde el punto de vista económico no tenían dificultades. Cuando los jueces de la Cámara fijan el monto indemnizatorio, el monto es absurdo, es ridículo, alcanza apenas este monto por daño, hoy diríamos no patrimonial, alcanzaba casi poco menos que para pagar los cajones, los féretros en los que estas 3 niñas habían sido enterradas. Frente a una tragedia familiar de este tipo, entonces la Cámara justifica esa decisión de un monto tan bajo en el sentido de que cualquier suma que se le pueda entregar a esos padres es insuficiente para que ese dolor tremendo que han sufrido por la muerte de esas 3 hijas pueda ser compensado. Cuando llega a la Corte de la Nación este caso, muy conocido, que es siempre citado por todos los autores que hacen responsabilidad civil, sosteniendo que de aquí surge esta teoría de la Corte, de que la reparación del daño tiene base en la Constitución nacional, así que tiene una base constitucional. A mí me parece que no está suficientemente desarrollado algo muy importante que tiene esta sentencia, porque si bien es cierto, esta sentencia muy breve pero buenísima, siempre la aconsejamos leer, el caso Santa Coloma, es importante en este aspecto de la responsabilidad civil, es muchísimo más importante en mi criterio, porque la Corte le dice a estos camaristas que nosotros los jueces no somos quienes para imponer al hombre común nuestras propias pautas culturales, y que estos 3 camaristas podrían pensar que los padres tenían que soportar en silencio incluso esta muerte, no demandando a Ferrocarriles del Estado. Pero la Corte responde muy adecuadamente que los jueces no somos quienes para imponerle a las partes cómo llevar adelante una situación de este tipo, y por supuesto anula la sentencia frente a un monto tan extraño. Esta sentencia, Santa Coloma, fue tomada mucho tiempo después en un voto minoritario del doctor Vázquez, en el que se le había negado el derecho a un conviviente para reclamar en la sucesión de su esposa los gastos de última enfermedad. Los tribunales inferiores habían sostenido que estos gastos no podían ser restituidos en razón de que esta especial relación de convivencia que tenía el actor y que le reclamaba a los herederos estos gastos por la especial situación que tenía con la conviviente, que debían ser considerados una simple liberalidad, una simple donación. Cuando llega a la Corte sostiene que la sentencia no es arbitraria, pero hay un voto interesante, como digo, del doctor Vázquez, que retoma Santa Coloma, y él sostiene que aquí, en esta sentencia de la Cámara, también se visualiza una posición por parte de la Cámara contra la vida de la convivencia sin matrimonio,
porque la está usando precisamente para rechazar un derecho que a otra persona se le hubiese concedido, pero que no se lo concede, en opinión del juez Vázquez, porque hay detrás de todo esto un juicio de reproche por esta vida convivencial no matrimonial. Como vemos entonces, todo este problema de los preconceptos y de las pautas culturales que guían a los jueces podría ser un buen tema para un doctorado como el que ustedes se animan a iniciar esta tarde. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Pido perdón por no acompañarlos personalmente en esta tarea tan interesante que han propuesto los directores del doctorado, a quien agradezco la posibilidad de participar con ustedes. En realidad es muy interesante trabajar con los doctorandos reflexionando acerca de su tema de tesis. Quizás la elección del tema de tesis es una de las cuestiones más conflictivas para un futuro doctor. Quizás sea la más conflictiva. Entre nosotros elegir el tema de tesis es un gran conflicto. No es así en todas las áreas del saber. Hay ciencias, como en las ciencias duras, el tema de tesis no lo elige el tesista, sino el director. Con lo cual, el problema no es elegir el tema, sino elegir el director. Ahora, uno se piensa trabajando 2 o 3 años en un tema que otra persona eligió. No creo que sea lo más saludable para un tesista. Me parece que debe ser una tarea sumamente ingrata trabajar largo tiempo en una tesis que ha venido resuelta por otra persona. Por tanto, es muy interesante trabajar en esto de la elección del tema. En nuestra materia, en el derecho civil, que es un derecho codificado, la primera cuestión que se plantea un tesista es ¿qué voy a decir de original en un derecho en que todo está ya casi elaborado, está investigado e inclusive legislado? La siguiente cuestión que se plantea es si soy demasiado original me voy hacia la filosofía o la sociología. En realidad son dos cuestiones que no son tan verdaderas. Son cuestionamientos que se hacen los tesistas, pero que vamos a ver se pueden superar. ¿Qué podríamos hacer? Ustedes ya saben que para elegir el tema hay temas demasiado grandes, temas inasequibles para un tesista, porque son enormes y en realidad llevaría la vida entera a investigar, y hay temas demasiado pequeños. También esto se puede superar. Uno, en el derecho civil, lo primero que tiene que plantearse, bueno, como en cualquier área de las ciencias sociales, es si va a ser una tesis panorámica o una tesis monográfica. La tesis panorámica sería una tesis de un tema muy general. Estos son los temas grandes. En el derecho civil muchas veces los tesistas se plantean los principios generales del derecho civil. Entonces sería una tesis panorámica, un tema enorme. Pero ese tema se puede ir acotando y entonces podríamos hablar de los principios generales en el derecho contractual. Y si lo queremos acotar más, el principio de razonabilidad en la interpretación del contrato. Allí, de un principio general, de una tesis muy panorámica, podemos llegar realmente a una tesis monográfica. Otro tema que también suelen plantearse los tesistas es, y que alguna vez yo me planteé cuando hice mi monografía de grado, estaba muy enojada con la intervención del Estado en la autonomía privada, y entonces mi monografía fue la autonomía privada en el contrato. Trabajar la autonomía de la voluntad como un gran tema del derecho privado quizás sea una tesis demasiado panorámica, pero si uno se plantea, por ejemplo, la autonomía de la voluntad en concreto en el contrato de locación y la intervención del Estado en el contrato de locación,
podría ahí llegarse a una tesis intermedia. En realidad puede haber una tesis intermedia entre lo panorámico y lo monográfico. De los principios generales ya hemos visto que si vamos de los principios generales al principio de razonabilidad o al principio de confianza en el contrato, estamos haciendo una tesis intermedia. Si nosotros nos planteáramos en materia de contratos una tesis, como dije antes, la autonomía de la voluntad y la intervención del Estado en el contrato de locación urbana, estaríamos en una tesis intermedia. ¿Qué otros temas podríamos tener para tesis intermedias entre monográficas y panorámicas? A mí me parece que un tema muy interesante en este momento del derecho argentino sería crisis o plenitud del derecho privado frente a su constitucionalización. Fíjense, tanto estamos hablando ahora los argentinos sobre la constitucionalización del derecho privado, tema que entre nosotros es novedoso, no así en la Europa, en el cual fue novedad en los años 60, 50, 60. Para nosotros es un tema, un desafío, la constitucionalización del derecho privado. Y entonces trabajar si esta constitucionalización pone en crisis el derecho civil, por ejemplo, o le hace alcanzar su mayor plenitud. Es un tema realmente apasionante. Por supuesto que tiene las características también de ser un tema un tanto transversal, porque hace leer el derecho en sus ramas, el derecho civil en todas sus partes, y también en la vinculación y complementariedad con el derecho constitucional. Ustedes se dan cuenta que es un tema muy interesante. Otro tema que nunca he conseguido que un tesista aborde, este quizás tenga la dificultad de ser un poco complejo para un tesista, pero yo creo que se lo puede plantear a alguien, y que en este momento en el que estamos retrabajando las fuentes del derecho privado con motivo del título preliminar del Código Civil, en este momento en que nos planteamos las fuentes, sería un tema interesante el Fondo Común Legislativo como fuente del derecho. ¿Qué es el Fondo Común? ¿Cómo opera? ¿Cuáles son los límites de su empleo en el derecho interno? El Fondo Común Legislativo. Esto de que el mundo tiene normas jurídicas, aunque no estén escritas, que se comparten a nivel universal. El Fondo Común Legislativo, que se trabaja mucho en relación con los derechos humanos, esto traerlo también al derecho interno. Sería muy interesante, un poco más complejo que el tema anterior. También me parece que otro tema que puede ser atrayente es la protección del débil jurídico en el derecho civil, sobre todo en el derecho civil patrimonial. El tema de la protección del débil del débil jurídico está directamente vinculado a la protección de la persona. Ustedes han visto que la persona hoy tiene en el derecho privado un rol fundamental. A partir del nuevo código, el código es el código de la persona. Y si nosotros unimos a la persona con el concepto de debilidad jurídica, tenemos un campo amplísimo para investigar, por ejemplo, las herramientas del derecho civil, sobre todo el derecho civil patrimonial. En el derecho de familia está mucho más trabajada la idea de la debilidad jurídica y su protección, pero el derecho civil patrimonial da más trabajo. Y esto es muy interesante. Nosotros hemos concluido un proyecto de investigación sobre las herramientas del derecho privado para la protección de los débiles jurídicos. Tiene muchas vertientes. Se puede trabajar en el derecho de las obligaciones, en el derecho contractual, en los derechos reales,
tiene muchísimas aristas para hacer una tesis un tanto intermedia entre lo monográfico y lo panorámico. El tesista también se tiene que plantear si quiere hacer una tesis exclusivamente disciplinar, fincada totalmente, por ejemplo, en el derecho civil, o quiere hacer una tesis multidisciplinar. El derecho civil se presta para esto. Claro que aquí hay que tener cuidado con encontrar un director o un codirector que maneje el área del saber con el cual vamos a hacer la interdisciplina desde el derecho civil. Hay muchas tesis, por ejemplo, acerca del derecho informático, que sería la relación derecho civil e informática. Hay mucho vinculando el derecho civil con la medicina. Podemos también trabajar el derecho civil con el medio ambiente. El tema es encontrar un codirector que maneje la otra especialidad. Y estas tesis son generalmente más panorámicas que las tesis puramente disciplinares y terminan siendo muy interesantes. ¿Qué ventaja tienen estas tesis? Todas estas tesis interdisciplinarias permiten al tesista encontrar numeroso material de derecho comparado. Hay muchísimo material en las bases de datos del derecho anglosajón, de manera tal que uno hace una tesis mucho más erudita en cuanto encuentra mucho material sobre estos temas. La tesis disciplinar, por lo general, va a encontrar una literatura más local, no tanto a nivel internacional. La contrapartida de esto es que habiendo muchísimo material, si uno hace una tesis sobre la filiación y la procreación asistida, tiene tantísimo material que el problema es seleccionar el material más apropiado, el más científico, el más serio, porque uno tiene una enorme cantidad de material. Pero la tesis resulta mucho más erudita que una tesis exclusivamente disciplinar. Si el tesista se inclina por hacer una tesis disciplinar, monográfica, es decir, sobre un tema puntual, hay muchos temas que presentan interés y despiertan mucho interés en nuestro derecho interno. Por ejemplo, un tema que está muy poco investigado y que ahora el Código Nuevo legisló, incluyó algunas normas en el sistema, son las acciones directas. La acción directa del acreedor contra el deudor de su deudor. Todos ustedes recuerdan, porque han estudiado las acciones directas en la sublocación, en la sustitución del mandato, pero la acción directa en sí es muy interesante de estudiar. Ustedes recordarán que es la opuesta a la acción subrogatoria. Y en realidad el problema está en la naturaleza de esta acción, en estudiarla en profundidad para ver si es tan cierto esto que siempre la doctrina dijo y ahora lo dice el código. La acción directa es excepcional, es decir, la acción del acreedor contra el deudor de su deudor. La acción normal es la acción subrogatoria. La directa solo se tiene por excepción cuando la ley lo ha previsto. En realidad, yo creo que este es un tema que hay que investigar. Porque fíjense que si usted hoy admite la conexidad contractual, puede admitir la conexidad contractual y no tener acción directa para que un acreedor de un grupo de contratos pueda ir contra los deudores de su deudor. Es apasionante. Miren, ya lo decía Resónico en los años 50. Resónico hay que prestarle atención,
porque no fue un jurista con mucho marketing, pero fue muy interesante. Tiene unos trabajos monográficos muy interesantes, y entre esos trabajos monográficos tiene uno en el que habla de la acción subrogatoria y la acción directa. Y dice, la acción directa merece ser trabajada porque tiene aristas muy interesantes. Hay que recordarlo, han pasado muchas décadas y no se estudia de manera específica, no hay trabajos monográficos, con lo cual ahí tienen un tema bien puntual, bien técnico, muy técnico, que merecería prestar atención. Hago un paréntesis. Ustedes saben que a mí me gusta hacer paréntesis. Hago un paréntesis. Esta posibilidad que nosotros le damos en el derecho civil, al menos, de que elijan un tema panorámico o un tema monográfico, un tema disciplinar, un tema interdisciplinar, en otros países es impensable. Hay países, inclusive de habla hispana, en los cuales los temas de tesis son exclusivamente disciplinares y puntuales. Un tema de tesis puede ser el análisis de un artículo del código. Es decir, esas son las tesis preferidas. No es lo que acontece, gracias a Dios, en nuestro país. Entonces, sigamos pensando, estábamos en las tesis monográficas y disciplinares, sigamos pensando temas. Un tema poco trabajado en la Argentina y que está muy en crisis y pensándose en el derecho comparado es el error de hecho y el error de derecho. Nuestro codificador, nuestro recodificador, no los ha modernizado para nada. Entonces, trabajar el error es muy interesante. Por supuesto que puede haber derivaciones psicologistas. Uno empieza a estudiar el error, la formación de la voluntad, y por ahí se puede escapar al psicologismo. No digo eso. Digo que se puede hacer una tesis disciplinar, técnica, sobre el error de hecho y de derecho. El otro tema son los despliegues del orden público en el derecho patrimonial, sobre todo el orden público económico. ¿Cómo el orden público económico atraviesa el contrato? Más allá del contrato de consumo, también los contratos entre empresas. Es un tema interesante. Otro tema que siempre le propongo a los tesistas y nadie lo acepta, pero ahora lo tenemos en el código mencionado, es el acto de abnegación o altruismo y los actos peligrosos. Los van a encontrar a los dos mencionados y de alguna manera regulados, muy poquito, en el Código Nuevo. Son muy interesantes de estudiar. Es decir, aquella persona que acomete un acto de altruismo o aquella persona que acepta realizar un acto peligroso. Los efectos, las consecuencias jurídicas, la reparación de daños, los daños propios, los daños a terceros. Un tema apasionante. Si uno me dijo que yo presentara pocos temas, pero hay tantos que yo se los enumero. Después, si quieren, los vemos en particular. El otro tema es la protección de la persona humana contra sí misma. Esto que en el trialismo manejamos mucho, la protección de la persona contra sí misma, es decir, lograr que la persona no realice actos que la afecten, la protección de la persona contra los demás y contra los demás. A mí me interesa esto de la protección de la persona contra sí misma, de la persona humana contra sí misma. Fíjense que ahora este tema cobra mucha actualidad por la regulación muy abierta que hay en materia de restricción de la capacidad y por esta ampliación de la capacidad de los menores. Un adolescente de 16 años que es tratado como un adulto para realizar actos sobre su propio cuerpo. Es decir, no hay que protegerlo, no hay que ponerle ninguna protección a este adolescente. ¿Cómo podemos instrumentar esta protección sin menguar su capacidad? Yo creo que es un gran desafío con la amplitud que hemos trabajado en la legislación nueva a los viejos incapaces, de hecho. Vinculado con este tema, se puede trabajar, por ejemplo,
la tensión entre el derecho del niño y al adolescente frente a la responsabilidad parental y la responsabilidad civil de sus padres. La tensión que existe entre el derecho del niño y del adolescente, los derechos, la autonomía propia de los niños, frente a la autoridad parental, a la responsabilidad parental y a la responsabilidad civil de los padres frente a los terceros. Por ejemplo, los actos que realice un menor de 16 años entre los 16 y los 18 años, en los que se reduce mucho el ejercicio de la responsabilidad parental de los padres, pero no la responsabilidad frente a los terceros. Otro tema que puede ser interesante es la repartición de los riesgos en el contrato y la prevención del daño. Fíjense que el contrato, siempre decimos, es un instrumento de repartición de riesgos. En realidad, dos contratantes, cuando se sientan a negociar un contrato, cada uno está viendo cómo distribuye los riesgos para evitarse los mayores daños. Y esto es propio de la figura del contrato. Pero, junto a esto, ahora tenemos la idea de prevenir el daño. ¿El daño de quién? Por supuesto que el daño propio siempre tratamos de prevenirlo, pero prevenir el daño del otro contratante lleva a que la concepción en el perfeccionamiento del contrato debe ser muy diferente a la que nosotros tenemos. Es decir, ahí la prevalencia de la buena fe y la prevalencia del ejercicio regular de los derechos tiene que ser muy clara y no está tan clara, con lo cual investigar ese punto puede ser muy interesante. Otro tema muy puntual y muy complejo. Al tesista le tiene que gustar mucho los temas más complicados del derecho civil, como son las ineficacias de los actos jurídicos, nulidad, anulabilidad, resolución. En ese contexto, hoy se plantea, me parece, con el nuevo código, que vuelve a mencionar la inexistencia de los actos jurídicos. Un tema para investigar es la inexistencia del acto jurídico. Si existe o no existe esa categoría y si existe, cómo juega dentro del complejo de las ineficacias en su conjunto. Después hay temas que pueden ser quizás tesis menos interesantes, como es trabajar contratos nuevos, el contrato de sponsorización, el contrato de alta dirección, contratos que entre nosotros están poco elaborados. En materia de sucesiones, me gusta solamente mencionar para terminar que una tesis doctoral hoy sería muy interesante, muy discutida por los profesores de sucesiones. La legítima y la mejora, dos instrumentos en crisis en el derecho sucesorio. No sé qué jurados se les podrían poner para que se las aprueben, pero decir que la legítima debería estar en crisis y la mejora debería potenciarse son dos cuestiones que me parecen muy interesantes. Como ven, en el derecho civil hay una enorme cantidad de temas para trabajar. Espero haber cumplido con este deseo de los directores del doctorado de que les transmitamos alguna inquietud para que comiencen a pensar su tesis. Muchos éxitos en la elaboración de la tesis. Gracias. Hola a todos, espero que estén muy bien. Para mí es una alegría participar de este encuentro, sobre todo porque el motivo de las jornadas tiene que ver con la posibilidad de compartir algunas líneas de investigación sobre las cuales creo es importante trabajar en el campo jurídico. Yo trabajo, como saben, en dos áreas.
por un lado en filosofía y teoría general del derecho, y por otro en un área muy específica que se refiere al derecho de la vejez o derecho de la ancianidad. En mi experiencia, ambos campos están vinculados, pero a los fines de señalar nuevos caminos de investigación, voy a primero a referirme a cada uno de ellos en particular y a posteriori voy a tratar de mostrar también caminos conexos o vinculados entre ambos. En relación a mi primer espacio de formación inclusive, que se refiere a la filosofía y a la teoría general, pienso que los temas actuales, por suerte, tienen que ver con los planteos más tradicionales de los cuales se ha ocupado este espacio de trabajo jurídico. Por ejemplo, me parece que sigue siendo importante una reflexión respecto a los componentes del mundo jurídico. Sigue siendo relevante preguntarnos por la relación entre la realidad, la experiencia, las prácticas y hábitos sociales, las costumbres y las maneras en que vamos formalizando esto a través de la legislación, a través de las fuentes del derecho. También creo que sigue siendo una pregunta válida todo lo referido a las teorías de la justicia. No solo sigue siendo importante preguntarnos por la relación entre las teorías de la justicia y el derecho como un campo separado de la justicia, de la reflexión en la temática de la justicia, sino también en relación a la vinculación de ambas, es decir, la tesis de la separación o vinculación entre la ética, en definitiva, y el derecho, las teorías de la justicia y el derecho, es tan relevante como preguntarnos por los criterios de justificación, de legitimación, valorativos de nuestro campo. Ahora, hablando desde una manera más específica, dentro de la realidad social, dentro de las nuevas experiencias que la vida nos plantea en el mundo jurídico, una línea de trabajo importante es la referida al impacto de la tecnología y sobre todo de la biotecnología en el campo jurídico. Si bien, como sabemos, en Argentina el nuevo Código Civil y Comercial y algunos tratados o documentos internacionales han ya avanzado respecto a algunos temas, como puede ser el caso de la fertilización asistida, la filiación, etc. Igualmente, creo que el desarrollo biotecnológico nos sigue demandando respuestas a las cuales la filosofía del derecho puede aportar. También me parece interesante las preguntas en torno a la relación de la economía con el derecho, dado que desde los planteos económicos se puede ver una realidad que impacta de una manera distinta en el derecho. Por ejemplo, las nuevas formas de producción de bienes a partir del uso de las nuevas tecnologías, o bien realidades totalmente propias de este tiempo, como es la problemática del envejecimiento, que hoy es global y además multigeneracional, también es todo un desafío para la comprensión del mundo jurídico, porque impacta en ella de manera directa. Desde el punto de vista de las normas o de la dimensión formal de la investigación jurídica, es también relevante volver a preguntarnos acerca de la teoría de las fuentes e incluso respecto de la forma de ordenar estas fuentes a la manera que él señala en la pirámide jurídica. Así, por ejemplo, el hecho de que hoy nuestro Código Civil y Comercial, en el artículo 1, aluda a la necesidad de ser leído, interpretado y aplicado, teniendo en miras a los tratados de derechos humanos, nos está colocando esta misma fuente ante el desafío de articular dos fuentes del derecho
que tienen distintas jerarquías y que abre una serie de problemas de relación entre el derecho privado al que pertenece el Código respecto a los tratados de derechos humanos que hasta ahora hemos ubicado en el campo del derecho público. En definitiva, esta nueva fuente formal, que es el Código Civil y Comercial Argentino, explícitamente se constitucionaliza, de hecho, a través de la adopción de los tratados en el marco interpretativo y en el marco de la aplicación. Entonces, ¿qué significa en la práctica? ¿Qué impacto va a tener esta doble lectura requerida por el propio código en la aplicación jurídica y en la producción de nuevas fuentes, tales como pueden ser los contratos, nuevos modelos de contratos o nuevas formas de sentenciar, etcétera, etcétera? Por otro lado, también me parece interesante seguir pensando en teorías de la justicia, les decía. Hay, por ejemplo, muchísimas áreas de la realidad social y de la legislación que no han sido pensadas suficientemente, o bien han sido pensadas para contextos que no son los de este tiempo. Así, por ejemplo, me parece relevante volver a pensar en el problema de la vulnerabilidad, es decir, ¿qué significa la vulnerabilidad? ¿Cómo categorizar las situaciones de vulnerabilidad que padecen o que afectan a ciertos grupos de personas para poder desde allí reconstruir un concepto de justicia que las empodere, las fortalezca, las nivele? Es necesario entonces volver a pensar el concepto de debilidad, de fragilidad jurídica, es necesario volver a pensar la idea de igualdad, como también creo que sigue siendo convocante desarrollos de investigación en relación al concepto de la libertad dentro de un mundo, de una cultura en donde esta palabra se ha vuelto casi retórica. Es decir, si es cierto lo que muestra, por ejemplo, el desarrollo estructuralista o la filosofía estructuralista, y somos hijos de un sistema y todas nuestras decisiones están condicionadas por esta estructura y este sistema, entonces creo importante volver a pensar el tema de la libertad. ¿Cuál es el sentido que hoy adquiere esta palabra en relación al mundo jurídico? Bueno, todos estos temas son muy amplios, más bien los planteo como motivadores y grandes áreas, y que en lo personal me llevaron a transitar la configuración y la expansión y el desarrollo de una nueva rama jurídica que es el derecho de la vejez. Por ejemplo, para mí el envejecimiento ha sido un desafío importante para la comprensión de la teoría del derecho, dado que me obligó a comprender esa realidad contextualizada, es decir, en atención a ciertos rasgos que definen a una persona como mayor. Entonces, cuando he ido haciendo la lectura de esta nueva realidad, me he ido encontrando con nuevas necesidades o bien conflictos no suficientemente identificados o resueltos, ni en las prácticas jurídicas de los operadores, ni en las normas, ni en las teorías de la justicia que se han utilizado para validar las respuestas que se dan frente a ello. Así, por ejemplo, el envejecimiento poblacional de hoy nos plantea, por ejemplo, una nueva concepción de la autonomía personal en un contexto de clara vulnerabilidad. El envejecimiento hace alusión a la última etapa de la vida, y si bien es cierto que en la vejez nos proyectamos, podemos vivir y disfrutar, y hay que hacerlo así en la máxima medida posible, al mismo tiempo hay un proceso de fragilización que va viviendo nuestro cuerpo, y hay también la experiencia más próxima con el fin de nuestras vidas, que nos coloca en una posición vital de extrema
fragilidad, reitero. Entonces, desde este lugar, la vejez nos permite ver la importancia de la asunción de los límites a la hora de pensar el ciclo vital, la importancia de comprender jurídicamente la problemática de los duelos y las pérdidas. Nos remite a una realidad que viven las personas que padecen hasta crisis de identidad. Entonces, esta crisis de identidad que atraviesa la psicología de mucha gente, que es la que pertenece al grupo de personas mayores, nos obliga a repensar la idea de libertad y, como decía al principio, la idea de autonomía personal. Este nuevo fenómeno del envejecimiento y de la crisis de identidad, que ha sido denominado gerontolescencia, bueno, no es hasta ahora suficientemente captado por el mundo jurídico. Y por esa razón quizás suele ser habitual que se adopte como respuesta a este nuevo escenario de fragilidad y de vulnerabilidad de las personas mayores, se adopten respuestas vinculadas con mecanismos de restricción a la capacidad o de inhabilitación o en situaciones extremas de incapacitación. En definitiva, la realidad del envejecimiento nos plantea preguntas filosóficas respecto a la autonomía, respecto a los mecanismos de compensación que vamos empleando a lo largo del tiempo en situaciones de fragilidad y por otro al nivel de garantías o de respuestas jurídicas que se van desarrollando en consecuencia. Otro nudo importante que nos permite desarrollar el derecho de la vejez vinculado con la filosofía del derecho es la pregunta en torno a la integridad física, la problemática del abuso, del maltrato o del destrato, o bien incluso de la violencia respecto del débil, en este caso la persona mayor, constituye todo un desafío para la comprensión del ser humano en su conjunto. Es decir, no es lo mismo preguntarnos qué significa el maltrato en el marco de la infancia que hacerlo en el marco de una persona que está terminando su ciclo vital, que además ha sido desplazado por el sistema económico, en el mejor de los casos, en una situación de jubilación o pensión. Y a su vez, en el marco de una persona que va sufriendo pérdidas importantes, pérdidas vitales, tales como el hecho de enviudar o de perder a su compañero o compañera de vida, de camino, el hecho de perder a sus compañeros de trabajo, el hecho de verse obligado a reconstruir por ello sus lazos afectivos por fuera de lo que constituía su rutina y su vida cotidiana hasta el momento en que comienza a disfrutar, digamos así, de la jubilación. Entonces, todo eso, toda esa realidad social todavía no ha sido debidamente pensada ni reflejada en la legislación, inclusive en la misma legislación relativa a violencia familiar, que ha sido diseñada en atención a la problemática de mujeres en edad reproductiva, de mujeres jóvenes, no necesariamente personas mayores, mujeres viejas, y por otro, tampoco parece existir un criterio de justicia que permita adoptar soluciones claramente admitidas por la sociedad en estos contextos. Otra problemática importante que tiene que ver con la filosofía del derecho se refiere a de las residencias gerontológicas, a la posibilidad de establecer un lugar en la vida para vivir, valga la redundancia. En ese sentido, bueno, me parece todo un desafío la pregunta en torno a la legitimidad de la elección de vivir en un geriátrico. ¿Quién toma esa decisión? ¿A quién beneficia? ¿A quién perjudica? ¿Qué valores, qué criterios de justicia, qué criterios de calidad de vida están
representados, están jugando en esa decisión. Y por otro lado, toda una temática también abierta a la investigación se inscribe en relación a los mecanismos o la forma en que organizamos a este tipo de instituciones para resolver los problemas del tránsito de esta etapa. Entonces, ¿cómo organizamos un geriátrico? ¿Con qué criterios? ¿Por qué, por ejemplo, desde el Estado solo se establecen criterios administrativos vinculados a la infraestructura, cuando en esa institución la persona va a vivir, va a tener su centro de vida, su centro de desarrollo, con lo cual va a estar involucrada su persona de manera íntegra? ¿Qué derechos humanos o qué derechos básicos debería garantizar una institución de este tipo? ¿Cómo jugaría la libertad y la autonomía personal en un marco de institucionalización que tiende al encierro, lamentablemente? Bueno, ¿cómo pensar la articulación de este tipo de residencias de modo que afecten lo menos posible la libertad de ese sujeto sin que ponga en juego a su vez, ¿no es cierto?, el ejercicio de los derechos de la institución que acoge a esa persona? Toda esta realidad de las residencias gerontológicas, reitero, no han sido hasta ahora suficientemente desarrolladas y son importantes tanto para la práctica jurídica y la expansión del derecho de la vejez en sentido específico, sino también que nos remiten a preguntas filosóficas referidas a la valoración de la persona. ¿Es la persona mayor un fin en sí o es un instrumento o, digamos, al servicio de la comunidad? ¿Es la vejez un rasgo que nos mediatiza, nos coloca en el lugar de objetos sobre los cuales los demás toman decisiones y está bien que sea así? ¿O vamos a continuar en la vejez siendo considerados personas autónomas y dignas, de modo que en primer lugar hay que respetar lo que esa persona quiera para sí? ¿A dónde irás, libertad, cuando sea vieja? Es una pregunta filosófica que atraviesa la vida cotidiana de las personas mayores y que no está suficientemente reflejada en el mundo jurídico. Bueno, otros campos importantes de indagación tienen que ver con el concepto de solidaridad como un valor que generalmente se asocia al derecho de familia o a los lazos de parentesco, pero que en la vejez se ponen en crisis, dado que no siempre una persona mayor tiene familia, no siempre en esa familia se han establecido relaciones altruistas de cuidado y de respeto, y entonces en la vejez estos problemas aparecen en forma recrudecida, mejor dicho, y terminan en la práctica afectando a esa persona mayor en el ejercicio de sus derechos. Entonces, el concepto de solidaridad, las nuevas relaciones de familia, las relaciones afectivas en general, los vínculos que una persona mayor va estableciendo afectan la vida de esa persona mayor y requieren investigaciones específicas, dado que no contamos con fuentes jurídicas, normativas, ni tampoco con criterios de justicia claros respecto a lo que significa la solidaridad en estos casos. En definitiva, la crisis del concepto de familia, la crisis de la comprensión de la humanidad en la que nos introduce la vejez, genera a su vez preguntas en relación al concepto de solidaridad y con ello también impacta o abre preguntas de investigación relativas a la responsabilidad. ¿Quién se hace cargo? ¿Tengo yo que
ocuparme de mi hermano? ¿Por qué razón, Caín y Abel? ¿Por qué razón soy yo el guardián de mi padre? ¿Cuáles son las razones filosóficas, además de jurídicas, que me asisten para reclamar esto o para actuar en esta dirección o no hacerlo? Bueno, en fin, hay muchas preguntas y también, para cerrar, puede ser un camino de indagación todo lo relativo a los derechos sociales respecto de la vejez. Si las familias están en crisis y el concepto de solidaridad en este campo ha cambiado porque la vejez se ha extendido y incluso en una misma familia podemos encontrarnos con dos generaciones de personas mayores que tienen dificultades para coadyuvarse por ejemplo, en la responsabilidad alimentaria. Bueno, ¿qué papel le toca al Estado en ese escenario en donde quizás ya no se le pide un papel subsidiario y complementario de la responsabilidad familiar, sino más protagónico? ¿Y con qué recursos los va a llevar a cabo? ¿Cómo lo diseñamos jurídica y políticamente? En definitiva, la filosofía del derecho es tan rica que permite la indagación tomando en cuenta preguntas viejas a las que debemos hoy encontrarle sentidos nuevos. Requiere, a mi juicio, la filosofía del derecho, el contraste permanente con esa realidad, y ese camino puede ser un excelente mecanismo para encontrar allí problemas y temas de investigación. Tomar preguntas clásicas tales como ¿qué significa la igualdad? ¿Qué es la libertad? ¿Cómo se construye o cómo se comprende hoy el concepto de autonomía? ¿Qué impacto tiene el ciclo evolutivo en relación al concepto de persona, al concepto de dignidad, al concepto de justicia, entre otras cosas? Todas estas preguntas clásicas, o bien otras vinculadas a la teoría del derecho, tales como cuáles son las fuentes que hoy podemos reconocer dentro del mundo jurídico, cómo se vinculan hoy estas fuentes, cómo las podemos jerarquizar, si es que es necesario jerarquizarlas, qué relación hay hoy entre la formalización, estas nuevas fuentes jurídicas y estos nuevos escenarios que nos plantea la realidad social. Se conectan también, reitero, con la necesidad de pensar nuevos criterios de justicia, quizás tomando también categorías clásicas, tales como la idea de justicia aristotélica, la clasificación aristotélica de la justicia correctiva, distributiva, el principio de legalidad conectado con la idea de justicia total a la que se refiere Aristóteles, la idea de justicia parcial, que remite, como dije al principio, a la justicia correctiva y distributiva. Todo eso, todas esas preguntas creo que siguen siendo válidas. En definitiva, en la filosofía del derecho nos encontramos con preguntas clásicas y consistentes que bien nos pueden servir para encontrar desde ellas caminos nuevos de investigación. Está en cada uno de ustedes ser capaces de conectar estas viejas preguntas con los nuevos escenarios y desde allí dar lugar incluso al desarrollo de nuevas disciplinas, de nuevas ramas jurídicas. Les deseo mucha suerte a cada uno. Investigar es un camino hermoso, es una posibilidad para crecer, y espero que a través de cada investigación, del camino que cada uno experimente, puedan llegar a una verdad más profunda acerca de cada uno de ustedes. Gracias y hasta pronto.